que den a luz en el Hospital Materno Infantil de Lomaputá y cuyas viviendas queden alejadas, a partir de mañana tendrán a su disposición un albergue transitorio para que puedan permanecer cerca de sus bebés que deban permanecer internados. En principio el albergue tendrá 6 camas, pero según dijeron, esperan ampliar la cantidad a futuro. El albergue se encuentra en la parte trasera del Hospital de Lomaputá, uno de los que mayor cantidad de trabajos de parto atiende al mes y cuenta con todas las comodidades. El servicio que ofrecemos acá es albergue, comida, vestimenta y contamos con 6 camas, ¿sí? Es un convenio entre el ministerio y una contrapartida de la OPS de más de 40 millones de guaraníes para el equipamiento. Está destinado principalmente a las mujeres que ya están en etapa de alerta ante un posible inicio de trabajo de parto, o madres cuyos hijos están internados en el área de neonatología, pero viven en zonas alejadas y no pueden ir y venir todo el tiempo. Nosotros estamos en un promedio de 120, 125 nacimientos al mes en este hospital, de los cuales un 23 a 25% son adolescentes. Hasta el momento son solo 6 camas las que están disponibles en el albergue transitorio, pero esperan ampliar la cantidad una vez que el hospital de Lomaputá se convierta 100% en un materno infantil.